$40,000 de descuento. $50,000 de descuento. Tasas compradas hasta el 3.99%. Y las casas siguen vacías. En este momento, en 10 ciudades de California, constructores nacionales están sentados sobre filas enteras de casas nuevas terminadas que no pueden vender. La número 1 tiene bloques completos sin un solo vecino dentro. Vamos. Número 10. Stockton. $522,833. Ese es el precio medio de venta de una casa en Stockton en el primer trimestre de 2026, según datos de Redfin. Un 1.4% menos que el año pasado. Suena como un ajuste menor. Pero aquí está el contexto que importa. A nivel nacional, los precios subieron un 1% en el mismo periodo. Stockton fue en dirección contraria. La ciudad tiene alrededor de 325,000 personas en el condado de San Joaquín, a unos 100 kilómetros al este del área de la bahía. El 45.6% de su población es hispana, según el Census Bureau, y durante la pandemia, Stockton se convirtió en un imán para trabajadores remotos de Silicon Valley que querían casas nuevas a la mitad de precio. KB Home, D.R. Horton, LGI Homes y otros lanzaron subdivisiones una tras otra. Más de 150 comunidades de construcción nueva están activas en este momento, según Realtor.com. El problema es conocido. El trabajo remoto se endureció. Los empleadores del área de la bahía exigieron 3-4 días en oficina. El commute de Stockton a San José es de casi 2 horas en tráfico real de las 5 de la mañana. Los compradores dejaron de llegar. Según la California Association of Realtors, solo el 25% de los hogares hispanos en el condado de San Joaquín ganan lo suficiente para comprar una casa a precio medio. El ingreso mínimo requerido es de $138,400 al año. El ingreso medio de un hogar hispano en California es de $87,886. Los números no cuadran, y las casas nuevas terminadas siguen con los letreros del constructor clavados en la entrada. Número 9. Rosamond, 58 días. Ese es el tiempo medio que una casa en Rosamond tarda en pasar a pending, según Zillow, con datos de abril 2026. Para ponerlo en perspectiva, el promedio en California es de unos 25 días. Rosamond tarda más del doble. Rosamond es una comunidad de aproximadamente 22,000 personas en el condado de Kern, al borde del Antelope Valley, justo al norte de Lancaster y a medio camino entre Los Ángeles y Bakersfield. El valor medio de una vivienda es de $410,633 según Zillow, un 0.4% menos que el año anterior. No es un desplome, pero la velocidad con la que se mueven las casas sí lo es. Constructores nacionales como D.R. Horton y Lennar abrieron comunidades aquí con precios desde los $460,000 hasta los $490,000. La promesa era simple: casas nuevas cerca de la base Edwards Air Force, a precios accesibles para familias que no podían comprar en Santa Clarita o Palmdale. Pero Rosamond nunca tuvo la infraestructura comercial para sostener el crecimiento residencial que los builders proyectaron. Las escuelas están nuevas, los parques existen en el mapa, pero el centro comercial más cercano está a 30 minutos de distancia. Un dato que resume la situación. New Home Source lista 11 comunidades de construcción nueva activas en Rosamond en este momento. Para una ciudad de 22,000 habitantes, eso es una comunidad nueva por cada 2,000 residentes. Las casas están terminadas, los modelos están decorados. El tráfico de compradores no llegó al ritmo que las proyecciones necesitaban. Número 8. Elk Grove. Elk Grove es la sorpresa de esta lista. Ciudad de casi 183,000 personas en el condado de Sacramento. Ingreso medio de $125,924 al año, significativamente por encima del promedio estatal. Buenas escuelas, baja criminalidad. Debería ser el último lugar donde casas nuevas se quedan vacías. Pero Redfin reportó que en marzo de 2026
El precio medio de venta cayó un 8% comparado con el año anterior, a $630,000. Zillow muestra un inventario de 236 propiedades con 103 nuevas cada mes. Y los constructores en la zona están ofreciendo paquetes de incentivos que habrían sido impensables hace 3 años. En Sacramento, los builders están dando tasas fijas desde 3.75% en préstamos FHA. Flex Cash de $20,000 a $60,000 para closing costs o upgrades. Reducciones directas de $15,000 a $40,000 en casas listas para habitar. Richmond American, Woodside Homes, Beazer, todos compitiendo por el mismo pool de compradores que se sigue achicando. El problema en Elk Grove no es la ubicación, es la matemática del pago mensual. Una casa de $630,000 con un down payment del 20% al 6.5% de interés cuesta aproximadamente $4,200 al mes, solo en principal e intereses. Suma impuestos, seguro y HOA, asociación de propietarios, y estás arriba de $5,200. Incluso con el ingreso medio de Elk Grove, eso representa más del 49% del ingreso bruto familiar. Los estándares bancarios ponen el límite en 43%. Las casas modelos siguen abiertas. Los agentes siguen esperando. La ciudad sigue siendo hermosa. Pero el descuento entre lo que los builders piden y lo que los compradores pueden pagar sigue creciendo. Número 7. Hemet y San Jacinto. Rosa Delgado tiene 34 años y vive con sus padres en Hemet. No porque quiera, porque la alternativa no existe. Rosa trabaja como asistente dental. Su esposo es técnico de HVAC. Entre los dos ganan alrededor de $85,000 al año. Según las reglas del mercado, deberían poder comprar una casa en el condado de Riverside, pero cuando hicieron las cuentas en una comunidad nueva de San Jacinto, donde Zillow muestra un precio medio de $473,000, la realidad fue diferente. Mortgage payment, impuestos, seguro, HOA, $3,400 al mes, más del 48% de su ingreso bruto. El banco dijo no, y sin embargo, las comunidades de construcción nuevas siguen multiplicándose. Realtor.com muestra 83 casas nuevas en San Jacinto ahora mismo. Zillow muestra 435 propiedades a la venta en Hemet, donde el valor medio cayó un 0,4%, según datos de abril 2026, a $445,441. Hemet tiene 92,000 personas. San Jacinto tiene 55,000. El 48.2% de Hemet es hispano. Estas son familias que trabajan, pagan renta, ahorran lo que pueden. Ven las casas nuevas desde la autopista. Ven los letreros de Now Selling cada día de camino al trabajo. Y no pueden entrar. La brecha entre el precio de la casa nueva y lo que una familia trabajadora puede pagar es un muro invisible que ningún Builder Incentive puede derribar. Los constructores bajan la tasa, ofrecen closing credits, regalan paisajismo y electrodomésticos, pero no pueden bajar el precio lo suficiente porque el terreno, los materiales y la mano de obra ya están dentro del costo base. Así que las casas se quedan, y familias como la de Rosa siguen durmiendo en la habitación donde creció. $540,667. Ese es el precio medio de venta en Moreno Valley, según Zillow, con datos de marzo 2026. La ciudad tiene 212,000 personas en el condado de Riverside. El 61.9% es hispano, según el Census Bureau. El ingreso medio del hogar en el condado es de $91,013. Para comprar una casa a precio medio en Riverside County, una familia necesita ganar mínimo $160,400 al año, según CAR, la California Association of Realtors. Solo el 25% de los hogares hispanos en el condado alcanzan ese número. Moreno Valley se llenó de construcción nueva en la última década.
D.R. Horton, KB Home, Richmond American, las fábricas de casas del Inland Empire operaron aquí a toda velocidad. Las comunidades tienen nombres que suenan a vacaciones. Hidden Springs, Sugar Hill. Las casas son bonitas. Las calles están limpias. Los parques son nuevos, pero algo cambió silenciosamente. El condado de Riverside ahora tiene el porcentaje más alto de listings stale en California, el 48.8%, según un análisis de Redfin de febrero de 2026. Stale significa que la casa lleva más de 60 días en el mercado sin recibir una oferta aceptada. Casi la mitad de todo lo que se vende en el metro de Riverside está sentado sin moverse. Las concesiones de vendedores en Moreno Valley promedian $6,500 por transacción, según datos de enero 2026. Los builders hacen lo mismo, pero en mayor escala. Tasas compradas hasta los mid-fives, créditos de cierre de $10,000 a $15,000, paquetes de solar gratis, y el inventario sigue sentado. El commute que sostenía a Moreno Valley, 90 minutos a Orange County, 2 horas a Downtown LA en tráfico real, perdió sentido cuando los mandatos de regreso a oficina hicieron que conducir 5 días a la semana fuera insostenible. Las casas quedaron, los compradores se fueron. Número 5. Paris. Es una ciudad de 83,000 personas en el condado de Riverside y merece atención por una razón que casi nadie discute en los reportes de vivienda: lo que le hicieron los almacenes. El 77.7% de Paris es hispano, según el Census Bureau. El ingreso medio del hogar es de $88,911. Durante años, la ciudad atrajo a familias latinas que buscaban casas nuevas a precios que Orange County y LA dejaron de ofrecer hace tiempo. Constructores nacionales respondieron. Comunidades como Rock Ridge y Sage at Park West abrieron fases con casas desde los $570,000. Pero al mismo tiempo que los builders construían casas, los desarrolladores industriales llenaron Paris de warehouses. Millones de pies cuadrados de almacenes logísticos crecieron alrededor de las comunidades residenciales. En noviembre de 2025, el City Council de Paris dio pasos hacia una moratoria de nuevos almacenes, un reconocimiento oficial de que el equilibrio se perdió. El resultado: familias hispanas compraron casas nuevas prometiéndoles comunidad, aire limpio y valor creciente. Lo que obtuvieron fue tráfico de camiones pesados, calidad de aire deteriorada y una ciudad donde la identidad residencial compite con la logística industrial. Zillow muestra un precio medio de lista de $585,150 en Paris, con datos de abril 2026. Los builders tienen 86 casas nuevas activas según Realtor.com. Pero el comprador que podía pagar esos precios está haciendo una pregunta que no se hacía en 2021. ¿Quiero criar a mis hijos al lado de un centro de distribución de Amazon? Las casas siguen técnicamente nuevas. Los almacenes no se van a ningún lado. Y el inventario terminado sigue buscando a su dueño. Número 4. Bakersfield. En Kern County, el 43.5% de las casas se están vendiendo por debajo del precio de lista. Eso no es negociación, eso es capitulación. Bakersfield tiene más de 400,000 personas. Es la ciudad más grande del Central Valley Sur. El ingreso medio es de $80,540, según el Census Bureau, y los builders convirtieron a Bakersfield en su campo de pruebas. Lennar, la segunda constructora más grande de Estados Unidos, reveló que su precio promedio de venta a nivel nacional fue de $386,000 en el último trimestre reportado, $44,000 menos que el mismo periodo del año anterior. Eso es una reducción del 10% en un solo año. En Kern County específicamente, los incentivos de Lennar incluyen tasas promocionales del 3.99% en FHA, reducciones de hasta $40,000 y paquetes de electrodomésticos incluidos. El precio neto promedio de venta bajó a $389,000, según datos de apricesec.com. John Balfans Homes, un constructor local,
está cubriendo $24,835 en closing costs cuando usa su lender interno. Kay Hovnanian ofrece tasas escalonadas: 2.99% el primer año, 3.99% el segundo, 4.99% del tercero en adelante. Las cifras de ahorro potencial llegan a $35,000, $50,000 por transacción. Pero aquí está lo que Wall Street no menciona. Cuando los builders bajan los precios de casas nuevas un 8% a 12% respecto al valor de lista, como estima Appraisec.com para el Central Valley, ¿qué pasa con el equity, capital acumulado en tu casa, del vecino que compró hace 18 meses al precio completo? Su casa nueva de $430,000 ahora compite con una casa idéntica nueva al lado que se ofrece a $389,000, con tasa del 3.99%. Nadie le envió una carta avisándole. Nadie le dijo que los incentivos del builder iban a erosionar su valor de reventa. Pero eso es exactamente lo que está pasando. Y en un mercado donde la mitad de las familias hispanas apenas podían calificar para la hipoteca original, perder $30,000 a $40,000 en equity no es un inconveniente. Es un desastre financiero. Número 3. Hesperia. Hesperia tiene 101,000 personas en el condado de San Bernardino, en el High Desert, justo al norte del Cajon Pass. El 62.7% es hispano. El ingreso medio del hogar es de $72,520, uno de los más bajos entre todas las ciudades de esta lista. Piénsalo, ingreso de $72,520 intentando comprar una casa que Zillow evalúa en $456,833 de precio medio de venta, con datos de marzo 2026. Eso requiere dedicar más del 55% del ingreso bruto al pago de la vivienda. Los bancos recomiendan 30%, aceptan hasta 43%. El 55% no existe en ningún manual de préstamos. Y aún así, los constructores siguieron construyendo. La lógica era la misma que en el resto del High Desert, que el video del competidor cubrió en otras ciudades. Precios accesibles comparados con cualquier lugar dentro de distancia teórica de Los Ángeles. Casas nuevas en los $400,000 y bajos $500,000. Escuelas nuevas, parques. Un commute por el Cajon Pass que en teoría toma 1 hora, pero en la práctica son 2 o 3. Redfin reportó que en el centro de Hesperia, los precios cayeron un 16.9% respecto al año anterior en marzo de 2026, con un precio medio de $370,000. El dato más revelador: el seguro. California enfrenta la crisis de seguros más severa del país. Casi 400,000 pólizas han sido canceladas desde 2021, según Cal Matters. El California Fair Plan, el plan estatal de último recurso, creció un 43% solo entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025, alcanzando 668,609 pólizas. En el High Desert de San Bernardino, el riesgo de incendio forestal no es teórico. Es la razón por la cual aseguradoras grandes dejaron de emitir pólizas. Y cuando un comprador suma mortgage, impuestos, HOA y un seguro inflado, a veces el doble o triple de lo que era hace 3 años, el pago mensual real supera al que aparece en el anuncio del builder por cientos de dólares. Los letreros de las casas modelos siguen puestos. Dentro, un solo agente espera. Afuera, el viento del desierto pasa por calles donde todavía no se ha mudado nadie. Número 2. Lancaster. En 2008, Lancaster fue una de las ciudades con mayor tasa de foreclosures, ejecuciones hipotecarias en todo California. Familias perdieron todo. Bloques enteros quedaron vacíos. Tomó casi una década para que los valores se recuperaran. Ahora, en 2026, Lancaster tiene 729 propiedades a la venta según Zillow. El precio medio de venta es de $461,667 con datos de marzo. El inventario subió un 9% respecto al año anterior, y los builders están repitiendo exactamente el patrón que creó el problema la primera vez: construir más de lo que el mercado puede absorber y rezar para que los compradores aparezcan. Lancaster tiene 170,000 personas,
El 45,9% es hispano. El ingreso medio del hogar es de $81.511 según el Census Bureau. Pero para comprar una casa a precio medio en el condado de Los Ángeles, necesitas un ingreso mínimo de $232.400 al año. Incluso con precios del Antelope Valley significativamente más bajos que el promedio del condado, las familias trabajadoras de Lancaster siguen fuera del alcance. D.R. Horton lanzó múltiples comunidades en Palmdale y Lancaster con precios desde los $500.000, ofreciendo incentivos agresivos. Instagram está lleno de agentes locales promocionando New Homes Starting at $500,000 con Builder Incentives You Don't Want to Miss. Pero Instagram no muestra el costo total mensual después del seguro, los impuestos y las Melrose Assessments que las comunidades nuevas cargan. Lo que hace a Lancaster especialmente doloroso es la memoria. Hay familias aquí que perdieron casas en 2008, que tardaron 10 años en recuperar su crédito, que finalmente compraron de nuevo en 2019 o 2020, y ahora ven casas idénticas a la suya, nuevas, sin uso, ofreciéndose con $30.000 a $50.000 de descuento y tasas compradas hasta los 4. Su equity, capital acumulado en tu casa, se evapora en tiempo real. La promesa del Antelope Valley siempre fue la misma: lo suficientemente lejos de LA para ser barato, lo suficientemente cerca para conmutear. En 2026, con la gasolina arriba de $5 el galón y mandatos de regreso a la oficina de 4 días por semana, esa promesa es un cálculo que cada vez menos compradores están dispuestos a hacer. Y las casas nuevas terminadas de Lancaster lo están demostrando, semana tras semana, con letreros que no se mueven. Número 1. Palmdale. Palmdale. Y en 175,000 personas. Condado de Los Ángeles. 63,5% hispano. La capital no oficial de la comunidad latina del Antelope Valley. Y en este momento, el epicentro silencioso de la crisis de casas nuevas vacías en California. Zillow reporta un valor medio de 503.393, con una caída del 0,9% en el último año, según datos de abril 2026. El inventario alcanzó 535 propiedades. En el segmento de 450.000 a 650.000, que es exactamente donde caen las casas nuevas, los días en el mercado se estiraron a 34, con concesiones negociadas en el 62% de las ventas cerradas, según datos del grupo Home Helpers para el primer trimestre de 2026. Pero el número que define a Palmdale no está en Zillow. Está en el reporte de CAR. Solo el 11% de los hogares hispanos en California ganan lo suficiente para comprar una casa a precio medio estatal. 11 de cada 100. En el condado de Los Ángeles, el porcentaje baja a 9%. 9 familias hispanas de cada 100 pueden comprar. Y sin embargo, los constructores nacionales, D.R. Horton, KB Home, Lennar, siguen abriendo comunidades en Palmdale como si el comprador estuviera simplemente retrasado. No está retrasado. No existe. El comprador que estas casas necesitan, una familia con ingreso de $200,000 al año, no vive en Palmdale. Y la familia que sí vive en Palmdale, con un ingreso medio cercano a los $85,000, no puede calificar ni siquiera con la tasa más baja que el builder pueda comprar. Hay un dato que lo dice todo. Según el Legislative Analyst's Office de California, solo el 23% de los hogares californianos pueden calificar para una hipoteca sobre una casa de precio medio. En 2019, ese número era 31%. El mercado no se está recuperando. El acceso se está cerrando. Y las casas nuevas de Palmdale son el monumento más visible a esa puerta cerrada. Arriba de $550,000, las casas en Palmdale están sentadas un promedio de 48 días. Las reducciones de precio ocurren en el 41% de los listings dentro de los primeros 30 días. El 34% del inventario activo son ventas contingentes, vendedores que necesitan cerrar su próxima compra antes de completar la venta.
Eso significa que hay más desesperación en la oferta de la que los números de Zillow muestran a primera vista. Los parques están nuevos, las escuelas están abiertas, los modelos están decorados. Hay casas terminadas en cul-de-sacs enteros donde no se ha encendido una sola luz por la noche. Y cada mes que pasa, los builders agregan otro incentivo, otro descuento, otra reducción de tasa, como un médico que sigue recetando pastillas cuando lo que el paciente necesita es una operación. La operación sería simple: construir casas que las familias que realmente viven aquí puedan pagar. Pero eso significaría márgenes más bajos. Y Wall Street no invierte en márgenes bajos. Así que las casas se quedan vacías. Las familias se quedan en departamentos de 2 recámaras con 3 generaciones adentro. Y la brecha entre el California que se construye y el California donde la gente realmente vive sigue creciendo. Conclusión. Stockton, Rosamond, Elk Grove, Hemet y San Jacinto, Moreno Valley, Paris, Bakersfield, Hesperia, Lancaster, Palmdale. 10 ciudades, un patrón. Los constructores levantaron casas para un comprador que ya no existe en los números que las proyecciones necesitaban. El trabajo remoto se endureció, las tasas subieron, el seguro se disparó y el costo real de ser dueño de una casa nueva superó lo que las familias trabajadoras pueden pagar, especialmente las familias hispanas que representan la mayoría de la población en 7 de estas 10 ciudades y que según CAR tienen un índice de accesibilidad del 11% en California. Si estás en posición financiera fuerte, este es un momento donde el poder de negociación cambió hacia el comprador en construcción nueva. Si ya eres dueño en una de estas comunidades, los incentivos del builder en la casa de al lado están afectando tu valor de reventa, lo hable alguien o no. Y si estás pensando en comprar construcción nueva en California ahora, la primera pregunta no es el precio. La primera pregunta es ¿cuánto está dispuesto a hacer el constructor para mover la casa? Este vídeo es informativo. Consulta con un profesional antes de tomar decisiones financieras importantes. Déjame una pregunta en los comentarios. ¿Cuánto subió tu seguro de casa este año y en qué ciudad vives?